Buenos días, soy el maestro Guillermo Lara Villarreal, maestro en Filosofía Social por parte de la Universidad de La Salle, institución en la cual laboro como docente a nivel tanto de licenciatura como de posgrado. Y pues el día de hoy quisiera compartirles esta pequeña plática que en este caso he nombrado El hombre máquina, sociedad, Estado y automatización, donde pues, la intención es platicar un poco sobre, por un lado, el aspecto antropológico de lo que podríamos considerar la relación entre el ser humano y la máquina, y por otro lado, las bases que se pueden empezar a forjar aquí con respecto a nuestro concepto mismo del Estado y de cómo es que esto tiene aplicaciones en nuestras dinámicas sociales. Es una pequeña charla en torno a dos temas fundamentalmente: cómo es que podríamos establecer una posible relación entre lo humano y esto que podríamos llamar la máquina, y por otro lado las implicaciones que puede llegar a tener incluso más allá de un ámbito estrictamente antropológico. Quisiera para eso compartir una presentación. La intención de este trabajo, insisto, es hacernos algunas preguntas que por un lado parten de una simple categorización antropológica, pero me parece que puede llegar a tener implicaciones aún más complejas. Este es nuestro tema, y para eso quisiera comenzar con una pregunta que es justamente esta. Ni siquiera es una pregunta formulada ya en cuanto a una intención en concreto, pero podríamos hablar o qué sentido tiene esta categoría del humano-máquina. Sugiero aquí dos preguntas más. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es, una máquina puede ser humana? Normalmente, en términos de la filosofía, y quizás incluso más allá de la filosofía, se suele hacer la diferencia para específicamente categorizar al ser humano. Muchas veces se hace la diferencia con respecto a la naturaleza, ¿no? Entonces queremos saber cuál es la diferencia entre el humano y el animal, ¿no? Queremos saber cuál es la diferencia entre lo humano como colectivo y la naturaleza también como colectiva, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un proceso histórico y un proceso evolutivo, ¿no? Pero acá ya ni siquiera nos estamos distinguiendo de lo estrictamente natural, sino que nos estamos tratando de distinguir de algo que de suyo ya es humano, ¿no? Como lo es una máquina, algo que fue creado por el ser humano y que comparte por lo menos cierta constitución propia. Es decir, la máquina, como el humano, no depende de las dinámicas propias de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Podríamos pensar que hay algo que sea estrictamente humano y que ya no aparezca en la máquina, o podrá ser que haya algo propio de la máquina que ya no le corresponda al ser humano. Podríamos tal vez simplemente plantearnos algunas preguntas o algunas posibilidades al respecto de este problema. Podríamos considerar, por ejemplo, que a diferencia de las máquinas, tal vez el ser humano tiene capacidad de tomar decisiones con cierto grado de libertad. Podríamos pensar que en el caso del ser humano, tal vez se tiene toda una dimensión emocional o de sentimientos que la máquina tal vez no tiene. Podríamos tal vez pensar que el ser humano, a diferencia de la máquina, tiene una cierta dosis de espontaneidad, donde no todo está previamente programado y donde no todo está previamente dispuesto en su razón para que llegue a cierto resultado previamente establecido, ¿no? Tal vez podríamos plantearnos esas preguntas. Habría que ver, y específicamente en el caso de esta breve plática, quisiera plantearme una posible perspectiva para tratar de solucionar eso. Esa perspectiva en concreto es la de Thomas Hobbes. Aquí aparece tanto en un retrato suyo como en la portada original del texto en el cual quisiera basarme.
que es el famosísimo Leviatán. Thomas Hobbes, que acá como aparece, está viviendo a finales del siglo XVI y prácticamente todo el siglo XVII. Y específicamente hay un par de ideas que quisiera recuperar de Hobbes. La primera de ellas es este pasaje que básicamente es el pasaje con el que se abre Leviatán. O sea, son los primeros 3 renglones de la introducción de Leviatán, que justamente acá, como lo comparto, es un texto de 1651. O sea, ya hacia finales tal vez de su vida, pero todavía le quedaban un par de décadas más completas, ¿no? Pero quisiera específicamente recuperar estos primeros 3 renglones, insisto, con los que se abre el Leviatán y que nos va a empezar a plantear el gran problema en el que estamos. Me voy a permitir leer los renglones porque quiero ser muy preciso en cuanto al lenguaje que está utilizando Hobbes acá. Dice Hobbes: la naturaleza, interesante una vez más que lo ponga en mayúsculas, o sea, estamos hablando de la naturaleza, o sea, casi como una especie ya del conjunto, que además, como nos lo va a agregar acá en los paréntesis, pues no es nada más esta naturaleza orgánica y racional, sino, dice acá, el arte con que Dios ha hecho y gobierna el mundo. O sea, los paréntesis son como la definición que da Hobbes para su concepto de naturaleza. Y ya de entrada, interesante que cuando Hobbes define naturaleza, lo haga en términos de arte. La naturaleza como el arte con que Dios ha hecho y gobierna el mundo. También interesante como en el primer renglón de Leviatán, a diferencia, por ejemplo, de lo que harían otros autores de la época, Hobbes no se está deteniendo a averiguar sobre la existencia de Dios, no se está deteniendo ni siquiera a justificarlo, está partiendo de ese supuesto. Y además está partiendo del supuesto de un Dios que por un lado es gobernador y por otro lado es artista. Podríamos incluso decir no artista en el sentido contemporáneo de la palabra, no es artista porque le gusta, no sé, pintar, escribir y demás, y aparte le gusta irse a tomar unos cafés a París, ¿no? Sino más bien es artista en el sentido más cercano a un técnico, ¿no? O sea, que eso es como tal lo que quiere decir arte en este contexto. La tecné, vamos a decirlo así, al haber hecho Dios a la naturaleza con su arte, eso significa que ya de suyo la naturaleza es artificial. No artificial porque haya sido hecha por el ser humano, pero sí artificial porque fue hecha con arte, que es lo que literalmente significa artificial, ¿no? Arte y facere, o sea, hacer con arte, ¿no? Por decirlo así, con una técnica. Y eso es lo que hizo Dios con respecto a la naturaleza. Entonces ya de entrada, aquí hay una idea gigantesca que no nos vamos a detener tanto en ella, pero es una idea gigantesca que nos está aventando Hobbes en el primer renglón, y ya ni siquiera en el primer renglón, en las primeras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras del Leviatán. La naturaleza como un resultado del arte de Dios. Pero nos agrega después, está, aquí un pequeño error, disculpen, no invitada, sino imitada de tal modo, como en otras muchas cosas, por el arte del hombre. Es decir, por un lado, la naturaleza ya es en sí misma hecha con arte, pero además hay un segundo momento en el que el arte humano puede emular a la naturaleza misma. Dice acá que este puede crear un animal artificial, o sea, el ser humano tiene la capacidad de crear un animal artificial. Estas ideas las vamos a dejar un poquito, vamos a decirlo así, en el tintero, para que volvamos a ellas un poquito más adelante. Por lo pronto, simplemente estamos planteando dos nociones generales. Primero, la naturaleza como producto del arte de Dios. Segundo momento, el ser humano como este ser que tiene la capacidad de imitar la naturaleza para crear a través de su propio arte, que asimismo es una imitación del arte de Dios, puede crear un animal artificial. Insisto, ya de suyo, podríamos decir, cualquier animal es artificial,
según la perspectiva de Hobbes, porque todo animal fue hecho con el arte de Dios. Pero además, existe la posibilidad de que el ser humano, que ya es un animal artificial, cree su propio animal artificial. Veremos en un momento más de qué estamos hablando. Pero en concreto lo que me interesa es la siguiente idea, que es específicamente lo que dice inmediatamente después, punto y seguido de la idea anterior, nos va a agregar esto. Siendo la vida, y acá ya nos definió más o menos qué es la naturaleza, vamos a ver ahora cómo nos define el concepto de vida. Dice Hobbes, siendo la vida un movimiento de miembros cuya iniciación se halla en alguna parte principal de los mismos. Esa es la definición de vida de Hobbes. ¿Qué es la vida? Un movimiento de miembros cuya iniciación se halla en alguna parte principal de los mismos. O sea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un ventilador, ¿no?, que está ahí en alguna pared, por ejemplo, ¿no?, que, de algún salón, y la vida? Pues que, por ejemplo, el ventilador que se mueve no tiene como origen de ese movimiento alguna parte principal de él mismo, sino que viene de fuera, ¿no? Específicamente, por ejemplo, el hecho mismo de que se mueva por electricidad, bueno, de la electricidad es de donde está sacando el origen de su movimiento. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre, por ejemplo, incluso hasta ese ventilador y un gato, ¿no? Pues que el gato, en tanto que esté vivo, está vivo porque se mueve a partir de alguna parte principal de sus propios miembros. Así es como estaría pensando Hobbes el concepto de la vida. Pero aquí nos va a agregar algo más con la pregunta siguiente. ¿Por qué no podríamos decir que todos los autómatas tienen una vida artificial? Y aquí ya nos aventó una palabra fuertísima, que es este concepto de los autómatas. Y en esos paréntesis que omití, nos hace una breve referencia, nos hace una pequeña comparación, nos explica más o menos un ejemplo de un posible autómata. Pero básicamente, el autómata es aquel que tiene la capacidad para moverse a sí mismo. Por eso, inmediatamente después de que nos define la vida como el movimiento de miembros que inicia en alguna parte principal de ellos mismos, por eso inmediatamente después, sin que nos lo explique, sin que nos lo defina, sin que haga nada, inmediatamente nos define o nos vincula esta definición con el concepto de autómata. Porque, insisto, si la vida es el movimiento que viene de uno mismo, pues entonces ese movimiento propio, o ese que tiene la capacidad de moverse a sí mismo, es, por definición, un autómata. Esta categoría del autómata es muy propia de estos tiempos, siglos XVII, XVIII, van a aparecer constantemente, e inclusive, en un momento más, tengo un ejemplo para ver si podemos mostrar con mayor claridad este concepto del autómata. Pero aquí nos está tal cual mencionando que autómata sería este ser que tiene la capacidad de moverse a sí mismo. Por eso nos agrega, y aquí es donde se pone la situación más compleja para nuestro problema. ¿Qué es en realidad el corazón sino un resorte? ¿Y los nervios qué son sino diversas fibras? ¿Y las articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero, tal como el artífice se lo propuso? Es decir, no solamente es un autómata en un sentido literal. En un momento más, insisto, comparto un pequeño ejemplo de cómo funcionan estos autómatas, pero básicamente el punto es que existe esta categoría y los autómatas pues eran estos como muñecos que funcionan por cuerda, así como un reloj al que se le da cuerda, así como no sé, hasta algún coche, ¿no? Un cochecito que se le dé cuerda y que avance solito. Eso sería como tal un autómata. ¿Cuál es la diferencia entre un ventilador que funciona por electricidad y un autómata que funciona, digamos, por sí mismo, ¿no? O sea, el autómata se da movimiento a sí mismo. Y acá incluso es interesante porque estaremos haciendo la comparación entre el cuerpo humano
que funcionaría como una especie de máquina automática. Por eso el corazón es un resorte y los nervios son fibras y las articulaciones son ruedas, porque básicamente lo que está planteando es que el cuerpo humano no solamente es automático, sino que para ser automático necesita funcionar de la manera en la que funcionan las máquinas en la naturaleza, porque a final de cuentas el ser humano está hecho con el arte de Dios, y si el ser humano tiene la capacidad de crear con su propio arte algo como un reloj de cuerda, pues eso lo hace por imitación de la naturaleza divina, ¿no? Déjenme les comparto, voy a abandonar tantito la presentación para poder compartir un pequeño ejemplo. Este es un autómata, vamos a decirlo así, real, que todavía podríamos utilizar. Es un pequeño juguetito que funciona por cuerda. Básicamente tiene una cuerda acá abajo, entonces yo jalo tantito y se va a empezar a mover e inclusive se va a escuchar un sonido. Nada más dos. Una música medio tétrica, sin empezar a sonar solita, pero básicamente el punto es que pues es este juguetito que funciona por cuerda, y alejar la cuerda y se le mueven tanto los brazos como las piernas, incluso los ojos, y se empieza a escuchar una música, ¿no? Y no importa qué pase, mientras todo a su interior funcione, pues se moverá, se escuchará y demás. No necesita pilas, no necesito cargarlo, no necesito mantenerlo conectado, lo único que necesito es darle cuerda y solito se va a mover. Eso es lo que significa un autómata. Yo no estoy empujando ni los brazos, no estoy empujándole las piernas, no estoy moviendo por ningún lado de atrás los ojos, así como si fuera un muñeco de un ventríloco, sino más bien le jalo la cuerda y solito se mueve. Ya no tengo que hacerle nada, no lo tengo que estar empujando, no tengo que estarle haciendo nada. De alguna manera, esta es la imagen que tiene Hobbes del ser humano y específicamente del cuerpo humano. Es decir, en algún momento de nuestro nacimiento, pues supongo yo que diría, Dios le dio cuerda a nuestro cuerpo y lo que ha hecho nuestro cuerpo desde entonces es moverse solo. ¿Y cuándo se va a dejar mover? Pues hasta que se le acabe la cuerda. Voy a volver a nuestra presentación para poder compartir una idea más. Pero esto sería lo que estaría pensando el mismo Hobbes con respecto al cuerpo humano, como si fuera una especie de autómata, como si fuera esta especie de juguete que por cuerda se empieza a mover sin que tenga necesidad de estarse, de que alguien más lo esté empujando o de que alguien más lo esté moviendo. Por eso el corazón es como un resorte y los nervios como fibras y demás. No necesito ni siquiera estarme obligando para que mi corazón bombee sangre. Una vez que yo, por ejemplo, si quiero comerme un pedazo de pan, quizás controlo más o menos el ritmo en el que lo mastico, pero una vez que me lo trago, yo ya no controlo nada. Mi cuerpo solito se encarga de hacer lo que tiene que hacer con el bolo alimenticio, ¿no? Y una vez que yo respiro, yo puedo más o menos controlar el ritmo en el que respiro, pero una vez que el aire entra en mí, yo ya no controlo nada, yo ya no decido qué pasa con el oxígeno, simplemente sucede de forma automática. El cuerpo, entonces, sería una especie de máquina. Por eso, como si tuviera a su interior, fuera tal cual como una especie de fábrica, como si fuera la imagen misma, o como si las máquinas mismas fueran la imagen del cuerpo, porque la naturaleza de alguna manera funciona así. Insisto, es como si nos dieran cuerda en algún momento de nuestra vida y todo lo que hiciéramos a partir de entonces fuera nada más que mantener o que se desarrolle o que nos movamos con cierto grado de automatización que ya no controlamos, pero que simplemente padecemos. Podríamos entonces empezarnos a plantear la pregunta con respecto al cuerpo humano.
habíamos dicho como una posible diferencia entre el ser humano y la máquina, pues que la máquina posiblemente está programada para hacer algo y que el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones propias y demás. Pero entonces aquí, primer problema, ¿será que de verdad el ser humano no está programado como lo está, por ejemplo, una máquina o un robot? Parece que por lo menos en términos corporales, la mayor parte de nuestras funciones y de nuestros actos, insisto, estrictamente corporales, parece que están programados como los de una máquina. No decido yo realmente, no puedo yo cambiarle la función a mi corazón y no puedo yo realmente intervenir en lo que hagan mis intestinos. Funcionan como funcionan automáticamente. Eh, Tengo un ejemplo para explicar un poquito más este concepto del autómata. Es una pequeña escena de una película de Martin Scorsese, es la película Hugo, donde aparece esta idea misma del autómata y pues quisiera compartirlo. Es una pequeña escena, son unos escasos minutos, no importa tanto realmente el diálogo, lo que nos importa es más bien lo que acontece acá, ¿no? Entonces, pues quisiera compartir esta escena nada más para ver cómo funciona y para tener un ejemplo más específico del autómata, como lo estaría pensando Hobbes. Vamos a ver esta pequeñita escena. What's the matter? I know it's silly. But I think it's going to be a message from my father. Este es un ejemplo de un posible autómata. Como tal, tendría
su propio movimiento. Habíamos dicho con respecto a la definición de la vida en Hobbes, que el movimiento de sus miembros venga de alguna parte central de ellos mismos. Entonces podremos decir, si definimos la vida en esos términos, ¿qué nos impediría definir o pensar que este autómata está vivo? Es decir, el hecho de que o el material con el que está hecho su cuerpo determina su condición de vida o muerte, o el hecho de que sea el ser humano quien le dio cuerda a su cuerpo, hace la diferencia, aunque al ser humano le hayan dado cuerda a alguien que no fue el ser humano. ¿De qué depende? De que consideremos que, por ejemplo, en este caso, este autómata no está vivo. ¿Por qué no podría estarlo? Insisto, si pensamos que la vida misma es este movimiento de partes que procede de ellas mismas. No está conectado, no lo están empujando, nadie más lo está moviendo, no es una marioneta, de sí mismo está surgiendo ese movimiento. Insisto, le tuvieron que dar cuerda antes, pero de alguna manera podríamos decir al ser humano también, porque a pesar de que el movimiento de nuestro cuerpo brota de nuestro cuerpo mismo, tampoco es como que nos hayamos dado espontáneamente esa energía suficiente como para empezar a mover nuestros cuerpos. Es decir, esa energía, pues no sé si como tal haya provenido directamente de una decisión voluntaria, sino que más bien, pues de algún lugar externo debió haber llegado, ¿no? O sea, el momento inicial de la energía de algún lugar llegó, pero una vez que llega, ya se configura en un mismo sistema que puede conservar ese mismo movimiento. Lo mismo pasaría con este autómata. Aunque el movimiento inicial le venga de fuera, eso no impide que el resto del movimiento lo conserve o lo mantenga a partir de sí mismo. Entonces la pregunta aquí sería, estrictamente con respecto al cuerpo, podríamos considerar que hay vida en este autómata, o que hay una diferencia entre lo que significa el cuerpo humano y el cuerpo robótico, diríamos en este caso. Hay hay algunas posibilidades, inclusive decir, por ejemplo, el universo mismo, pues de alguna manera funciona también de forma automática. Nadie está empujando los planetas, nadie los está empujando en cierta dirección, nadie está haciendo nada detrás de ahí. Es decir, el sentido mismo, como nos lo planteaba en el primer renglón de la introducción Hobbes, en cuanto a pensar la naturaleza como ese arte hecho por Dios y que es gobernado por Dios, pues, de alguna forma implica también que en tanto que es la naturaleza por sí misma ya es artificial, pues eso significa que Dios ya no tiene que estar, según los conceptos de Hobbes, ya no tiene que estar empujando los planetas, ya no los tiene que estar moviendo, sino que de alguna manera en su totalidad funcionaría también como si fuera un reloj o como si fuera este autómata de la película o el que les mostré, ¿no? Simplemente es como si Dios le hubiera dado cuerda al universo y después se mueve como se tiene que mover solito, sin que los esté empujando, sin que los esté moviendo. Pero pues bueno, alguien podría decir, bueno, quizás el cuerpo funciona quizás como una máquina, que además es la forma en la que se va a pensar el cuerpo, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, y no sé si todavía en cierto sentido podemos seguir pensando que nuestro cuerpo es como una especie de máquina que habitamos, ¿no? Inclusive cuando utilizamos ciertas frases como me duele mi pierna, ¿no? Inclusive hasta cuando nos referimos a mi cuerpo, como si de alguna manera yo y mi cuerpo fuéramos cosas distintas, como si yo estuviera moviéndome ¿no? adentro del cuerpo, como si el cuerpo fuera una especie de caparazón, una especie de robot que yo voy moviendo porque yo no soy mi cuerpo, sino que más bien yo soy algo que está dentro de mi cuerpo, ¿no? No digo que sea la postura teórica que explícitamente se defiende en términos generales, pero me parece que más o menos dejamos entrever esa postura cuando hablamos de nuestro propio cuerpo, como si fuera una especie de vehículo
en el cual nos vamos moviendo o a través del cual nos vamos moviendo cuando yo, en tanto que yo, pareciera que nada más estoy moviendo ese mismo cuerpo. Pero, ¿qué pasa con respecto, por ejemplo, a la razón? Uno puede decir, bueno, si yo habito mi cuerpo, puede ser que el cuerpo pueda incluso hasta considerar o podría incluso hasta conceder que el cuerpo es una máquina. Pero lo que nos define quizás como entes distintos de las máquinas, de los animales y de todo el mundo, es nuestra capacidad racional, nuestra mente, nuestra inteligencia. Tal vez ahí es donde esté nuestra verdadera humanidad. Pero por eso vamos a ver lo que dice el Leviatán, pero ahora en el capítulo 5 de la primera parte. Dice Hobbes, cuando un hombre razona, vamos a ver qué nos quiere decir por razonar, no hace otra cosa sino concebir una suma total por adición de partes, o concebir un residuo por sustracción de una suma respecto a otra. Es decir, el razonar es o una suma o una resta. ¿Qué quiere decir esto? Que Hobbes está pensando a la razón como una especie de cálculo. Cuando yo razono, calculo, o sea, o sumo partes o le resto partes. Nos agrega inmediatamente después. Cuando se hace por medio de palabras, consiste en concebir a base de la conjunción de los nombres de todas las cosas, el nombre del conjunto, o de los nombres de conjunto de una parte, el nombre de la otra parte. Es decir, no solamente calculo con números, sino a veces también con palabras. Por ejemplo, cuando yo construyo a partir de distintos eventos y distintos hechos, por ejemplo, el concepto de la Revolución Mexicana, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sumando fenómenos, eventos, personajes, etcétera, que una vez que los junto por adición de partes, entonces construyo el concepto de Revolución Mexicana. O tal vez lo hago al revés. Me avientan el concepto de la Revolución Mexicana y entonces me meto a estudiar y me meto a investigar algunos aspectos. Y entonces ya no solamente tengo el concepto de Revolución Mexicana, sino que entiendo cuáles son las causas, entiendo cómo se desarrolló, entiendo el proceso mismo, entiendo las motivaciones de los personajes que estuvieron involucrados. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Hacer una sustracción, o sea, estoy restándole al concepto general que tengo de Revolución Mexicana, le estoy restando a las partes para poderlas identificar cada una, digámoslo así, por sus propios o en sus propios límites. Es decir, no solamente calculo cuando hago formalmente un cálculo matemático numérico, sino que además, prácticamente, diría Hobbes, cada vez que pienso o cada vez que razono, en un sentido más estricto, estoy calculando. ¿Qué significa esto? Que no solamente, insisto, sumo y resto en este tipo de construcciones, sino que pensemos también en términos morales. Cuando yo quiero definir qué es bueno, cuántas veces no habremos hecho, por lo menos en términos mentales, una lista de pros y contras, ¿no? Pros y contras de tomar esta decisión. Entonces, voy a poner de un lado los pros y por otro lado los contras, ¿no? O incluso a veces lo hacemos de forma inmediata. Tengo que decidir si voy o no voy. Y entonces inmediatamente digo, ¿qué me conviene más? ¿Ir o no ir? Y entonces calculo y tal cual saco un resultado a partir de mis sumas y mis restas. Está bien, por ejemplo, tema ético fundamental. ¿Es buena la experimentación en animales? Pues podemos hacer, que esto además es algo que hace una postura que se conoce como el utilitarismo, que básicamente lo que hace es una especie de cálculo. Vamos a calcular los niveles, dirían los utilitaristas, de placer y dolor. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer experimentación animal, nada más para sacar quizás algún producto, pues puede ser desde producto de belleza a un producto completamente, pues vamos a decirlo así, innecesario, pues tal vez el dolor que se le produce al animal no se compara con el placer que surge de los resultados. Pero si vamos a hacer experimentación en animales,
para encontrar la cura para tal enfermedad, entonces el cálculo que se hace es que el sufrimiento que se le puede provocar a estos animales es menor que el placer, por decirlo así, entre comillas, no es un placer físico, pero así se le plantea, que se le produce o que se puede producir a partir de curar una enfermedad que está matando a miles, quizás millones de personas, ¿no? Entonces, pues la pregunta acá que tenemos enfrente ahora ya no es nada más si nuestro cuerpo es una máquina, que según Hobbes eso es, un autómata, insisto, se mueve solo y que sus partes son como las partes de una máquina, sino ahora la pregunta es, si nuestro cuerpo es una máquina y nuestra mente razona, y en tanto que razona, calcula, pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre, ¿no?, un ser humano, y una máquina? Si a final de cuentas nuestra mente es como una calculadora y nuestro cuerpo es como un robot. Entonces, ¿en qué nos distinguimos? ¿Cuál sería la diferencia entre un androide de algún libro, alguna película de ciencia ficción que programamos previamente para que cumpla con ciertas funciones y que lo que hace después es simplemente resolver problemas a partir de algoritmos y demás? Bueno, pues ¿cuál es la diferencia entonces entre un ser humano que también estaría previamente programado de acuerdo a su propia naturaleza, que es artificial, y por otro lado, su mente, que sería una razón estrictamente calculadora, que también lo único que haría sería computar información que le estaría siendo proporcionada por su sensibilidad, ¿no? Es decir, por su contacto con la exterioridad. Tenemos varias posibilidades y aquí es donde está el gran asunto. Si pensamos que el ser humano, ¿no?, inclusive acá como lo pongo, a la máquina humana, ya no, porque las nuevas máquinas empiezan a mostrar, digamos, rasgos humanos, ya no es porque hagamos una inteligencia artificial que además nos genera ahí o nos empieza a hacer dudar de si esa inteligencia artificial sigue siendo máquina o ya se convirtió en humano, sino más bien ahora la pregunta no es qué tanto estas máquinas, ¿no?, estas inteligencias artificiales se parecen a los seres humanos, sino más bien la pregunta es qué tanto los seres humanos se parecen a las máquinas, qué tanto el ser humano ya es en sí mismo una máquina, qué tanto en sí mismo el ser humano ya es una inteligencia artificial que está hecha, insisto, con el artificio de Dios en términos corporales y que en términos corporales es una máquina, pero en términos mentales también funciona como si fuera nada más un cálculo. En términos, por ejemplo, éticos, es lo que comentábamos, pues quizás así es como lo hacemos. Hacemos un cálculo, valoramos cuál de los caminos es el más apropiado, cuál de los caminos nos conviene más, y entonces decidimos de acuerdo a una suma y resta de beneficios y de perjuicios. Pero por otro lado, también pensemos a grandes rasgos, porque nos había dicho Hobbes al principio que además el ser humano tiene la capacidad de imitar a la naturaleza y de crear su propio animal artificial. ¿Y qué era ese animal artificial que podía crear el ser humano y que nos dijo Hobbes ahí en el tercer renglón de la introducción del Leviatán? Ese animal artificial que puede crear el ser humano como imitación de la naturaleza es el Estado. El Estado como un animal artificial que, así como el cuerpo humano tiene su corazón que le funciona como una especie de bomba y tiene sus articulaciones ¿no?, y tiene las fibras y demás, y que habíamos hecho la comparación entre el cuerpo humano y una máquina, pero si además el Estado es una imitación del cuerpo humano, entonces, aquí es donde está el gran tema, pareciera que Hobbes también nos está diciendo que el Estado también es como una máquina. Y aquí creo que podemos encontrar varias referencias o varios problemas que nos arrojan incluso a nuestras dinámicas actuales. Es decir, si en Hobbes prácticamente se están construyendo las primeras bases de lo que conocemos como el Estado moderno, pues
quizás cabría pensar, por un lado, si ese mismo Estado moderno que seguimos heredando en nuestra actualidad sigue comportándose, digamos, con respecto a los ciudadanos, a la población, en primera instancia como si fueran máquinas humanas, que inclusive pareciera que está esperando de los miembros mismos de la población que cada vez se comporten más como máquinas y que, pues, no me importa, tú trabajas acá y entonces no estés perdiendo el tiempo, no estés perdiendo el tiempo comiendo, no estés perdiendo el tiempo descansando, no estés perdiendo el tiempo saliendo a respirar, no hay tiempo, aquí hay que ser productivos, aquí necesitamos que se produzcan resultados, porque lo que queremos es que asumas, ¿no?, tu condición de máquina. Pero además no solamente quiero que asumas tu condición de máquina como individuo, sino también quiero que asumas tu posición de máquina como parte de la totalidad de la máquina del Estado. Y sí, en el cuerpo humano, cada parte tiene una función y cada parte tiene su propia condición, como las partes de una máquina, pues entonces, si el Estado es un animal artificial hecho por el ser humano como imitación de la naturaleza, cabría entonces preguntarnos si el Estado mismo también está pensando a los miembros de ese Estado como miembros del cuerpo, donde cada uno tiene su función y donde cada uno está limitado, justamente así como en la pirámide, a quedarse en donde está. Entonces ya no solamente te pienso como máquina porque quiero que seas productivo y porque quiero que reduzcas al mínimo cualquier otro aspecto que no tenga que ver con esta función para la cual estás programada, sino que además, en la totalidad del Estado, también te voy a programar para que ejerzas una función y que no te muevas de ahí. ¿Cómo si? Como parte de nuestros autómatas o de nuestros robots, hubiera una parte específicamente, así como el juguetito de hace rato, o algo que estuviera específicamente hecho para que se muevan las patitas del juguete, pues así también, ¿no? Hay cierto tipo de sujeto que en nuestro estado está programado para que nada más se dedique a moverle las patitas al juguete y ya, no te puedes mover de ahí porque tienes que jugar de acuerdo a las reglas de la totalidad de la máquina estatal. Que a final de cuentas parte de ciertas pretensiones o ciertos intereses de automatización, que es justamente el gran asunto. O sea, el autómata es ahora quizás el ideal de nuestra sociedad. De hecho, si pensamos todas las utopías futuristas que se nos han venido mostrando por lo menos desde mediados del siglo XX, ni siquiera tenemos que hacer referencias cultísimas, ¿no?, sino en la misma cultura popular encontramos caricaturas, series, etcétera, películas, donde se nos ha tratado de mostrar el futuro. Y normalmente el futuro lo pensamos en términos de automatización. Ya no tengo ni siquiera que caminar, ¿no? Ya que el piso se mueva solo, ¿ya para qué camino? Que se mueva solo el piso. ¿Ya para qué me traslado? Mejor ya inventemos la teletransportación y que todo suceda de forma automática. Inventemos cosas, inventemos cada vez más máquinas que automaticen más nuestras acciones, pero realmente no es la máquina, es el ser humano el que se está pensando en términos de automatización como una posible manifestación, insisto, de alguna utopía. Esto es, por ejemplo, una de las de los grandes posturas que están actualmente teniendo mucha trascendencia a nivel mundial y que precisamente se plantean casi como ideal la automatización, pero ya no solamente la automatización de nuestro entorno, sino incluso la automatización de nuestra humanidad. Esta idea que aparece acá, por ejemplo, como el concepto de mejorar la condición humana, obviamente es algo muy, muy interesante porque no estamos hablando en términos morales, no es como que digamos el transhumanismo pretende como tal, o su objetivo número uno es acabar con los daños ambientales, ¿no? Sino específicamente tiene que ver con mejorar la condición humana, dice acá, a través de la razón aplicada. Y menciono un poquito más adelante esta cita, y la puesta a disposición de tecnologías para eliminar el envejecimiento y mejorar en gran medida las capacidades intelectuales, físicas
y psicobiológicas del ser humano. Entonces, por ejemplo, esta misma idea de desde el diseñar, ¿no? o el construir pastillitas para la concentración, hasta ya la idea misma de intervenir en nuestro mismo cuerpo para construir cada vez un cuerpo más sintético. Quizás el ideal de la ciencia ficción, de poder descargar nuestra conciencia en un cuerpo robótico que ya esté libre de enfermedades, libre de la muerte, libre de cualquier problema, y que simplemente podamos, digamos, en dado caso, tener un montón de problemas mentales, pero corporales ya no. De alguna manera, ese ideal está muy presente en nuestra sociedad. O sea, por un lado podríamos decir, quizás nos puede generar cierta distancia o cierta, incluso hasta repulsión, la idea de identificarnos con una máquina. Quizás podríamos decir al principio, cuando compartí las preguntas, posiblemente estábamos más interesados en buscar la manera de distinguirnos de las máquinas y de reafirmarnos como algo distinto a la máquina. Después con Hobbes, pues posiblemente un poco incómodo, podríamos empezar a asumir que hay ciertas prácticas o ciertas funciones estrictamente corporales que parece que nos acercan a una máquina, y además la razón misma nos acerca a una calculadora o una computadora. Somos una computadora en una máquina, una máquina casi hasta robótica. Y eso puede ser que nos genere una cierta distancia, una vez más, que no del todo queramos que nos reduzcan nada más a una computadora en un cuerpo prácticamente robótico. Pero por otro lado, acá la pregunta es, ¿realmente hay un interés por parte de la humanidad del siglo XXI por distanciarse de esas concepciones antropológicas? ¿O más bien pareciera que el siglo XXI pretende y busca por todos lados consolidar esa idea de lo que significa ser humano? ¿Será que el siglo XXI tiene como fin convertirnos cada vez más en máquinas? Y no solamente en estos términos de hacernos máquinas para producir y para trabajar sin descansar, sin comer, sin nada, porque pues tienes que producir y tienes que poner de tu parte para que la máquina del Estado funcione y camine, sino que además también en el sentido de abandonar cada vez más estas capacidades intelectuales, físicas y demás, con las cuales nacimos, y tal vez construirnos, insisto, cada vez más como máquinas. ¿Cuántos proyectos nos están desarrollando actualmente para, no a través de una vacuna, sino explícitamente a través de una intervención quirúrgica, meternos un chip en la cabeza y que sea el chip que revolucione la humanidad, que podamos descargar inmediatamente, no, directamente de internet, archivos a nuestro cerebro, que tengamos la capacidad de mover telepáticamente, así como ya no necesitamos de ninguna aplicación, ¿no?, para pedirle que nos ponga una canción o para pedirle que prenda la estufa, sino que conectamos la estufa a nuestra misma red, ¿no? Y entonces desde nuestro cerebro mismo podemos prender, apagar la estufa, mover el coche, descargar música, mandar mensajes. ¿No es de alguna forma la gran utopía del siglo XXI convertirnos cada vez más en máquinas? Entonces, pues no sé si en el fondo podríamos inclusive plantearnos la pregunta de si realmente hay una diferencia de entrada entre el humano y la máquina, y por otro lado, de si realmente queremos que exista esa diferencia, o más bien la intención es convertirnos cada vez más en una máquina, ¿no? Convertirnos cada vez más en este ser automático y calculador que por lo menos no se muere y que por lo menos no se enferma. Básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes. Tengo aquí simplemente las fuentes de consulta, y pues quisiera agradecer pues, su interés. Una vez más agradezco, espero, insisto, que esto haya sido útil e interesante. Pues muchísimas gracias, y pues me quedo a disposición para quizás en el futuro seguir dialogando al respecto. Muchísimas gracias.